Un saludo a todos los hermanos, Dios les bendiga, hermano Rafael, Dios les bendiga, próximo hermano que estaremos en la parte del bautismo de el próximo domingo a las 7 de la mañana, ¿no? ¿Listo el próximo? El próximo domingo, sí. O sea, Sí, el próximo domingo, sí. ¿Sí, el próximo? ¿O cuándo? Este domingo. Este o el próximo. La anterior dijo del anterior. Sí, o sea, el próximo. El que viene. El que viene, El O que sea, vendrá. este domingo. Sí. Este domingo que viene. es el domingo que viene. Entonces, vamos a celebrar el bautismo del hermano Rafael. Y bienvenido, hermano Oscar. La verdad que me alegra mucho porque no son fáciles estos tiempos, no son fáciles para nadie. El mismo Jesucristo dijo, si aquellos días no fuesen acortados, mire lo que dice Cristo, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. O sea que el asunto no está fácil, si eso lo dice Cristo. Por eso Él tiene que acortar los días para que no se vaya a perder los escogidos. Dice, y vendrá con grandes señales y prodigios que si fuere posible, aún a los escogidos pueden engañar, si fuera posible, pero claro que no. Bueno, vamos a hacer una oración, hermano Ramiro, diríamos en la oración, hermano, por favor. Amén. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este Gracias. día, por esta tarde que nos concedes, sobre todo para poder estudiar tu palabra. Sea obrando, Señor, a través de tu palabra, y bendícelo al pastor Henry Gutiérrez y a cada uno de mis hermanos presentes acá, y que también a diferentes hermanos que están por las redes sociales, Señor. Sé tú obrando en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro espíritu, Señor, con tu palabra, para que nos edifique y estemos preparados para el día de tu venida, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Hay algo muy importante. Yo hoy hablaba con una persona que se lanzó al ruedo, vamos a decirlo así. Se lanzó a predicar. Y gracias a Dios porque tomó esa decisión. Pero entonces me llamó la atención que dentro de la conversación yo tuve que explicarle algo. Yo le dije, lo importante es que debemos de adquirir la posición de siervo para ser el primero en el reino de los cielos, o de servidor para ser grande en el reino de los cielos. A mí lo que más me interesa es tener la posición de hijo. Y suena como si estuviera correcto. Le dije, bueno, lo que pasa es que el hijo, cuando Jesucristo dice eso de siervo y de servidor, se lo está diciendo a los 12 apóstoles. Y se supone que los 12 apóstoles son ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, dentro de los 12 apóstoles, dentro de los hijos de Dios hay posiciones. Incluso en el Apocalipsis dice, y nos ha hecho ¿qué? Reyes y sacerdotes. Pero por eso es que Jesucristo dice, mire, no ha habido profeta mayor. Hermano, si se hace un poquitico para yo poder ver al hermano José para acá. Entonces dice, no hay otro mayor profeta que Juan el Bautista. De los nacidos de mujer, no hay un mayor profeta que él. Pero os digo que en el reino de los cielos, el más pequeño es mayor que ¿quién? Que Juan el discípulo, que Juan el Bautista, el profeta. Entonces aquí hay un asunto muy importante porque el profeta era el último de la ley, que presentaba y era hijo del último sacerdote, Zacarías, y que presentaba a quién, a Jesucristo, que empezaba la nueva línea. Y esto es muy importante cuando se empieza, hermano Héctor Pérez, Dios le bendiga grandemente. Esto es muy importante que entendamos esto, porque todos nosotros, por eso dice Jesucristo, dice en Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le hemos recibido, hermano Rafael, todos los que le hemos recibido, dice, les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces, todos tenemos el derecho de ser ¿qué? Hijos de Dios. Pero ahora hay hijos que unos van a ser ¿qué? Reyes y sacerdotes, otros van a ser los primeros en el reino de los cielos y otros van a ser los grandes en el reino de los cielos.
Y esto hay que entenderlo bien, ¿ya? Ahora, para nosotros poder entender esto, tenemos que tener una capacidad, y es la que yo quiero que veamos en Juan capítulo 5 y versículo 39. Porque este versículo yo lo leía muchísimo y en una época fue mi bandera, puedo decir yo. Bueno, bienvenido a las personas que están en Facebook, el hermano Héctor Pérez, los hermanos que estarán conectando en Instagram y las 311 en LeadMe y los hermanos que mirarán en diferido en YouTube. Todavía no se han conectado en La Paz, Bolivia. Bueno, hay algo muy importante, hermanos, en Juan 5:39 puede leerlo hermano Francisco. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Mira, aquí dice escudriñad. Si hubiera dicho estudiad, sería fácil. Sería fácil, sí, estudiar. Pero es que dijo escudriñad. Es algo de investigación, que no está a la luz y hay que investigarlo. Pero Jesucristo da dos pautas, que haya escrituras que en ellas tenemos vida eterna y haya escrituras que dan testimonio de ¿quién? De Jesucristo. Entonces hay dos clases de escrituras en la Biblia, ya dos clases. Entonces yo estaba mirando algo que es muy importante, lo que yo les decía, ¿cómo yo puedo entender la palabra de Dios? ¿Sí? Porque hay unos que se les facilita y hay otros que no, ¿sí o no? Hay unos que por lo menos yo les digo una sola vez y se les quedó, pero hay otros que les repito y no se les queda. Entonces yo tengo que mirar ahí qué puede pasar. Y entonces aquí es donde nosotros entendemos que la buena semilla ha caído en buena tierra, pero lo que ha sido diferente es el fruto como ha dado, ¿sí me entiende? A 30, pero está en buena tierra. A 60, pero está en buena tierra. Y al 100 por 1, pero está en buena tierra. Pero no todos están en el 100 por 1. Entonces aquí es donde yo quiero que todos nosotros y los que están conectando, hermana Miriam Muñoz, Dios le bendiga. Es muy importante que entendamos que en la Biblia hay dos clases de escritura porque lo dice Cristo. Las que dan testimonio de Él y las que tienen, ¿qué? Vida eterna. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber cuáles son las escrituras que dan testimonio de Él y cuáles son las escrituras en que hay vida eterna? Yo le voy a... diga una cita bíblica que usted quiera de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. O hermano, diga la que quiera, la cita bíblica que quiera. Diga. Juan 8:26. Juan 8:26. Vamos a mirar a ver si existe el Juan 8:26. No, sí existe. Ahora, léalo, hermano Francisco. 8:26 dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Entonces, hago la pregunta. Esas palabras que está ahí habló Cristo, ¿esta escritura es de vida eterna o que da testimonio de Él? Testimonio. Testimonio de... ¿Qué dice hermano Oscar? ¿Ya? No, de vida eterna sería. La vida eterna. De vida eterna. Sí. Porque ¿quién habló? Dios. Jesucristo. Jesucristo. Ok. Ahora dígame una cita del Antiguo Testamento. De hermano Ramiro. No, es que para que podamos entender qué son las escrituras, sí. Isaías 10:24. Isaías 10:24. Vamos a ver si existe. Isaías 10:24. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así, pueblo mío, morador de Sidón, no temas de Asiria, con vara te herirá y contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto. Ok, esta es una profecía ya, pero esta está dando testimonio de lo que hace Cristo. ¿Sí me entiendes? Ahora, entendiendo las que dan testimonio y las que tienen vida eterna, entonces vamos a Lucas 24:44. Lucas 24:44. Hermana Patricia Rodríguez, Dios le bendiga grandemente. Amén.
Miren lo que nos dice, yo estoy explicando, hermanos, para que esto lo he explicado muchas veces, pero he sentido el deseo de compartir porque hay muchos hermanos que son nuevos y están conectándose, y tengo también aquí al hermano Rafael, al hermano José y al hermano Francisco. Y quisiera compartir esto. En Lucas 24 está muy claro y dice el 44. Léalo, hermano Francisco, ¿qué dice? Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Imagínense, la ley de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, lo que escribió Moisés, vamos a decir, la ley de Moisés en sí, todo lo que son los libros históricos. Y luego dice, en los profetas, ¿ya? Isaías, Jeremías, Daniel. Isaías, Ezequiel. Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Son los profetas, 4 mayores y los restantes que son profetas menores. Y luego dice, y en los salmos, o sea que todo el Antiguo Testimonio da, todo el Antiguo Testamento da ¿qué? Testimonio de quién, de Cristo. Y ahora hay que buscar las palabras que tienen vida eterna. Vamos a ir ahora a Juan, capítulo 6, versículo 63. Hermano Rafael, si lo puede leer, ya lo encontró, ¿no? 6:63, Juan 6:63, a ver. El espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63 está hablando Cristo. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Son vida. Y para confirmar más que es vida eterna, porque en Juan 5:49 leíamos así, que Cristo dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. 2 clases de escrituras. Pero para comprobar que las palabras de Cristo y todo lo que esté de Génesis, Apocalipsis, que esté conforme a las sanas palabras de Cristo, son escrituras que dan ¿qué? Son espíritu y vida, que dan vida eterna. Mire lo que dice en el versículo 67. Dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y Pedro le respondió, Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida ¿qué? Eterna. Entonces las palabras de Cristo son de vida eterna. Pero ahora viene la pregunta, hermano Oscar. ¿Qué es la vida eterna? Hermano José, ¿qué es la vida eterna? Hermano Francisco, ¿qué es la vida eterna? La que esperamos. La gloria de Dios. La gloria de Dios. ¿Qué dice hermano Rafael? ¿Qué es la vida eterna? Plenitud. Plenitud, ¿qué es la vida eterna? Conozcan a Dios, al único y al Hijo que Dios envió. Que conozca, ¿qué dice hermano Ramiro? El conocimiento de la palabra. El conocimiento de la palabra. Mire lo que es la vida eterna. Juan capítulo 17 y versículo 5, si no estoy mal. Dice así, el 3, léalo hermano Francisco, el 3, ¿qué es la vida eterna? Mire el 3, ¿qué nos dice? 17:3. 17:3 de Juan. Dice, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ese es el punto de vista de quién, de Jesucristo, y este debe ser el punto de vista de nosotros. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, más quién, más Cristo vive en mí. Entonces mi punto de vista personal ya está muerto. Entonces yo tengo que tener el punto de vista de quién, de Cristo, porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Qué significa eso? Eso lo hablamos por fe. Cuando el hermano Rafael se ha bautizado, miren lo que dice en Romanos. Ya. Romanos capítulo 6, versículo 3. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario y él murió allá, él estaba mirando al hermano Oscar, al hermano Francisco, al hermano Rafael, al hermano José,
nos estaba mirando a todos. Y Él estaba en la cruz pagando todos los pecados de todo el mundo. Por eso es que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios que al mundo. Él murió por todos, porque era una situación muy difícil lo que le había pasado a la creación de Dios, por culpa del querubín protector, el que era querubín protector. Engañó y toda la raza cayó. Todos los hijos de Dios cayeron. Por eso es que en la Biblia encontramos que dice Abraham, hijo de Dios. Pero luego en Génesis 6 dice, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí que mujeres. Entonces todos los hijos de Dios, toda esa creación de Dios cayó. Entonces Jesucristo tenía que rescatar esa creación. Pero la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Tenía que matarlo. Tenía que matar al que había pecado y tenía que también juzgar al que lo había engañado para que pecara. No había necesidad, no había, ¿cómo le digo yo? No había otro camino que digo, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Entonces, como en Cristo fueron creados, ¿qué? Todo lo que existe. Cielos, tierra, mar, invisibles, trono, potestad, Dios, me tocó. Como en mí fue creado todo esto, yo voy a responder por ellos. Entonces yo doy la vida en pago de ellos, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y Él se echó nuestro pecado y murió. Cuando Él muere en la cruz de Calvario, es lo que dice en Romanos 6:3, lo que va a pasar el domingo. Dice, ¿o no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, en el momento en que tú eres bautizado, hemos sido bautizados en su muerte. O sea, nosotros morimos juntamente con Cristo. ¿Qué significa? Que Él allá murió en la cruz del Calvario y nos cobijó a todos nosotros, y a nosotros nos toca facilito el bautismo. Imagínense. Y por la fe creemos que nosotros morimos. ¿Pagando qué? Cristo pagó por eso. Hemos sido bautizados, dice, en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea, el antiguo Rafael ya no va a existir. Van a ser un nuevo Rafael, que va a ser conforme a la mente de ¿quién? De Cristo. Que puede venir, que puede estar usted en el medio que esté, ¿ya? Y usted va a hablar conforme a las palabras de ¿quién? De Cristo. Que puede venir la persona que sea. Ayer hablaba yo con alguien y entonces él me hablaba de algo que le pasó a uno de sus hijos. Y entonces, ¿qué hago yo con él? Pues tengo que aceptarlo como es. Y entonces él estaba un poquito pues triste, que era el único hijo y se salió. Entonces le digo yo, comencé yo a hablarle a él, dije, mira, lo importante es que tú sepas cuál es la verdad. Y a estas personas no podemos irlos a juzgar. Recuerden que Jesucristo dijo que no juzguéis para que no sea juzgado. Pero sí que debemos de hacer ¿cuál juicio? El justo juicio, que no se basa en ¿qué? En las apariencias. Entonces, por eso es que en Juan 8:26, ¿cómo era que decía Jesucristo? Decía que mi juicio era ¿qué? Mire lo que la cita bíblica que el hermano nos dio. Decía así: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Entonces, el que me envió es verdadero, y dice, y yo también soy verdadero. Ya, y dice, y lo que he oído de él, esto es lo que esto hablo al mundo. Que era lo que él hablaba al mundo, el evangelio. Entonces, Jesucristo, Él muere en la cruz del Calvario. Yo me mando a bautizar y soy sepultado juntamente con Él. ¿En qué? En el bautismo, con Él, para muerte por el bautismo. Para muerte porque tiene que morir el antiguo Rafael, el antiguo Henry, el antiguo
Pero ahora viene un problemita. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida, ¿qué? Nueva. En vida nueva. Pero ahora viene la parte clave de esto. Por eso yo comencé con Juan 5:39. Escudriñen las escrituras, porque hay escrituras que dan testimonio de él y hay escrituras que tienen vida eterna. Entonces yo soy sepultado en el bautismo, soy sepultado con él por el bautismo en su muerte. ¿Para muerte? ¿Para muerte de qué? Del viejo hombre. Pero al mismo tiempo resucito para una vida, ¿qué? Nueva. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Entonces resucitó para esa vida nueva. Nueva criatura es. Y dice, y las cosas que hacía el viejo, el que se murió, dice, todas pasaron. Y ahora yo hago cosas nuevas basadas en la justicia. A veces es muy bonito tomar una decisión del bautismo a la edad de él. A mí me bautizaron de 11 años. Yo me mandé a bautizar. Y yo le doy gracias que me mandé a bautizar en esa época. Porque de pronto si hubiera pasado más años, quién sabe. Uno no puede, yo no podría decir, ¿ya? Pero gracias a Dios que yo me mandé a bautizar en esa época. Entonces yo adquirí un compromiso que donde yo llegaba, nadie sabía que yo era cristiano. Y yo dentro de mí pensaba, bueno, ¿qué hago yo? Pero me acordaba, si usted me niega delante de los hombres, yo también lo negaré. Bueno, voy a decir que soy cristiano. Y entonces cuando decía que soy cristiano, ahí venía el problema. Porque ya todos me miraban como raro. Sí, todos me miraban ya como raro. Y cuando hacían algo que va a matar para que no que invitemos a gente, esa gente, no. Entonces yo tuve que formar mi grupito también. Sí. Porque el otro arrancaba pues, a su bobada, yo también formé mi grupo y me iba a jugar a deporte, tenis de mesa. Entonces, así pasó mi época de estudiante y seguía predicando. Ahora viene, mire lo que sigue diciendo. En el 5, porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, en una semejanza de muerte. El bautismo es una semejanza de muerte. O sea, cuando nosotros nos sepultan, nos ponen debajo de ¿qué? De la tierra. Pero el bautismo es debajo de ¿qué? Del agua, es una semejanza de muerte. Y mire lo que dice. De su muerte, es una semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la de su resurrección. Y cuando yo lo saco a usted, eso es la resurrección. ¿Todo por qué? Por fe. Eso es fe. Recuerde que hay una justicia que es la que está en las cortes y en los juzgados. Esa justicia es la del Antiguo Testamento. Pero hay otra justicia que se revela en el Evangelio, que esa es la que yo tengo que hacer por fe. Miren, vamos a mirar Romanos capítulo 8, creo que es. ¿Ya? 8, y en el versículo. No es 8. Vamos a ver si es por acá. Dice, porque con la boca... ¿Confiesa? Sí, pero la justicia. Aquí está. Versículo, capítulo 10 y versículo, mire lo que dice el versículo 2. Romanos 10, 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a qué, a ciencia. Una persona que tiene celo de Dios era como Pablo, que perseguía a los cristianos porque él tenía celo de la ley de Moisés. Pero no, esto hay que perseguirlo porque es una herejía, no guardan el sábado, no, yo no sé qué, no, están hablando ahí de Jesucristo y entonces tenemos que seguir a Moisés. Entonces tienen celo, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. ¿Cuál es la justicia de Dios? La que se revela en el Evangelio. Para nosotros la que se revela en el Evangelio. ¿Por qué? ¿Cómo se revela la justicia de Dios en el Evangelio, hermano Rafael? Por fe. Por fe.
porque yo creo. Cuando yo creo, eso es fe. Mire lo que dice de Abraham. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Entonces, cuando yo creo en la tinta roja que habló Cristo, yo saco la justicia a relucir para mí. Y por como creo, entonces a mí se me hace justicia. Ahora mira lo que sigue diciendo. Pero ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley, ¿quién es? Cristo. El fin de la ley es Cristo. Y al ser el fin de la ley Cristo, aquí hay que entender bien esto. ¿Por qué el fin de la ley es Cristo, hermano Francisco? Hermano José. De la ley de Moisés, ¿por qué el fin de la ley es Cristo? Porque la ley decía, el hombre que pecare, ¿qué? Debe morir. Y cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, hasta ahí llegó la ley. Porque ¿a quién iba a matar más ya? Si en él estábamos todos nosotros. Entonces, por eso el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Alguien me puede decir, pero Jesucristo dijo en Mateo 5:17, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir. ¿Ya? Y aquí yo quiero explicarles, él no vino a abrogar la ley, él vino a cumplir. Por eso en Lucas 24:44 dice, mire, esto es lo que yo dije cuando estaba con vosotros, que después de la resurrección, que era necesario que todo se cumpliese lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés. Entonces, yo no he venido a abrogar la ley, sino que a cumplir lo que estaba escrito en la ley. Pero él no venía a ejecutar esa ley. Por eso cuando la mujer adúltera le llevan, los fariseos le dicen a Jesucristo, el que tiene palabras de ¿qué? De vida eterna. Y entonces le citan esta frase. Maestro, ¿tú qué dices? Porque esta mujer fue hallada en pleno acto de adulterio y la ley de Moisés dice que debe ser apedreada. Pero el fin de la ley es ¿quién? Cristo. ¿El fin para qué? Para ejecutar esa ley. El que esté limpio, lance la primera piedra, ejecute la ley. El único limpio en esa escena es Jesucristo y él no lanza la piedra. Porque él no ejecuta la ley, él vino a cumplir la ley, pero él no la ejecuta. Son dos cosas diferentes que tenemos que entender. Hermano Julián Master, Dios te bendiga. Y AFMB Chur Las Vegas, bendiciones, hermano André Felipe Charri o la hermana Flora. Amén. Entonces, aquí es donde tenemos que entender eso. Ahora, cuando nosotros ya entendemos eso, mire lo que sigue diciendo en Romanos 10 y versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley en cuanto a qué? A la de Moisés. Pero para justicia, ¿a quién? A todo aquel que cree. Por eso, en la justicia que nosotros creemos, es en la que se revela en el Evangelio por fe. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio se revela la justicia que es por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe, ¿qué? Vivirá. Ahora sigue diciendo el versículo 5, porque de la justicia que es por la ley Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, o sea, la que se revela en el Evangelio por la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los hombres. No digan eso. Bueno. Más que dice, cerca de ti está la palabra, el Evangelio. Las palabras de fe que predicamos. Entonces, volvemos a lo que dijo Cristo. Escudriñen todas las escrituras, porque hay unas palabras que hay de vida eterna y hay otras palabras que dan testimonio de mí. ¿Cuáles son las que dan vida eterna? Aquella que yo revelo por la fe. Esa es la que me da vida eterna. Por la fe. O sea, yo creo en las palabras de Cristo, me dan vida eterna por la fe. Ahora mire lo que nos dice. Dice, mas de ti está cerca la palabra,
en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Con el corazón se cree ¿para qué? Justicia. Para justicia. Todo lo que yo creo es para justicia, para que se me haga mi justicia. Justicia para salvación, pero para matar al hombre de pecado y ser una nueva criatura. Entonces, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo creo en las palabras del Evangelio. Y entonces, al creer las palabras del Evangelio, esa fe en el corazón, o sea, en mi mente, yo lo creo para justicia porque se me hace justicia. Porque estoy creyendo que Jesucristo murió en la cruz de Calvario y pagó que todas mis culpas. Eso es justicia. Yo estoy creyendo en el Evangelio. Pero con la boca yo lo confieso ¿para qué? Para salvación. Ahora, aquí es donde viene como que las palabras de Cristo, el Evangelio, son las que dan vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Juan 17:3, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Pero ¿qué es conocer a Dios, hermano Oscar? Hace tiempo que yo le enseñé esto. No se acuerda ahorita. Mire, conocer a Dios, uno puede decir, Jesucristo le decía a los judíos que estaban delante de él, si ustedes me conocieran, guardarían mi palabra. Y ellos lo están mirando ahí. ¿Y cómo así que si ustedes me conocieran? Entonces, ¿qué es conocer a Dios, hermano José y hermano Francisco? Primera de Juan 2:4. Mire lo que nos dice. Primera de Juan 2:4. Esto es un repasito que le estoy dando a todos. Primera de Juan 2:4, porque yo quiero que todos entiendan que esta es una parte esencial, ya que el hermano Rafael se va a mandar a bautizar, y ya que también fueron bautizados el hermano José y hermano Francisco, hace ya ¿cuánto? ¿2 meses? 2 meses o ya 4 meses. Mire lo que nos dice en 2:4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad que no está en él. O sea que para conocer a Dios hay que guardar ¿qué? Sus mandamientos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, Jesucristo que has enviado. Esta es la vida eterna. Entonces, ¿qué dice? El que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. El 5. Pero el que guarda su palabra, o sea, el Evangelio, en este verdaderamente el amor de Dios sea ¿qué? Perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Quiere saber si usted está en él? Mire lo que dice. Pero el que guarda su palabra. ¿Cuál palabra? La que está en tinta roja, el Evangelio, y todo, hermano, desde el Génesis, Apocalipsis, que esté conforme a la sana palabra de Cristo, es Evangelio. El que guarda esa palabra, porque en las palabras de Cristo son las que hay vida ¿qué? Eterna. Pero el que guarda su palabra, el Evangelio de Cristo, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. De modo que si alguno está en Cristo, entonces ¿qué? Nueva criatura es, porque está guardando los mandamientos, y esa es la vida eterna. Alguien se pregunta, ¿y los científicos haciendo experimentos de química? ¿Sí o no? De física, buscando la vida eterna, y la vida eterna está en las palabras de Cristo cuando entran acá. Ahora, usted me va a decir, ¿y cómo las palabras de Cristo tienen vida eterna? Está Moisés hablando con Jehová y le dice, yo te pido algo, muéstrame tu gloria. No, Moisés, me estás pidiendo algo que si tú me llegas a ver mi rostro, salud, usted se va ¿qué? A morir. Porque no hay hombre que vea mi rostro y muera. Yo tengo que primero prepararte a ti y que entre en esa misma dimensión que yo estoy, y entonces podemos hablar cara a cara. Pero así no. Pero de todas maneras me has pedido, yo te voy a meter en una hendidura en la roca y voy a poner mi mano. O sea que más o menos esa era la estatura de ¿quién? De Moisés. Y te cubriré mientras yo paso toda mi gloria, y entonces podrá ver mis espaldas.
Y eso fue lo único que pudo ver en esa primera instancia de quién, de Dios. Vio la gloria. ¿Sí? La gloria. Ahora, las palabras de Cristo nos hacen a nosotros, cuando revelamos estos mandamientos y todo esto y comenzamos a practicarlo, hermano José, usted está practicando esto, pero nosotros no nos damos cuenta, pero estamos recibiendo todo el programa de esa gloria, de tener ese cuerpo de gloria. Mire lo que nos dice 1 de Juan 4:4. 1 de Juan 4:4. 1 de Juan, no, perdón. 2 de Corintios 4:4. Mire lo que nos dice 2 de Corintios 4:4. Mire dónde se manifiesta, cómo Jesucristo nos hace participantes de esa gloria. En el versículo 2 de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. ¿Qué dice, hermano Francisco, ahí? ¿La luz del evangelio de qué? De la gloria de Cristo. O sea que el evangelio es luz, pero al mismo tiempo esa luz es de la gloria de ¿quién? De Cristo. Cuando tú oyes las palabras de Cristo y entran por tu oído, de ahí para allá es una onda eléctrica. Pero va codificando ya, la gloria de Dios va ahí codificada. Por eso es que cuando la persona guarda los mandamientos de Cristo y tiene la mente de Cristo, Cristo dice, vendré a vosotros y os tomaré ¿a quién? A mí mismo. Entonces los científicos se matan buscando la vida eterna y resulta que todo el chiste está ahí, en las palabras de Cristo. Entonces, la luz, mire lo que dice acá, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de ¿quién? De Dios. Y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a ¿qué? A nuestra imagen. Entonces yo comienzo a oír el evangelio y por la fe, ya, porque en el evangelio se revela la justicia que es por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y entonces por la fe yo creo todo este programa, y al creer es la única manera que yo me lo deposito en mi ¿qué? En mi corazón. ¿Se acuerda que leímos? Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Vamos a leerlo nuevamente en Romanos 10. Yo quiero que todo esto ustedes aprendan todo este andamiaje porque es muy importante, hermanos. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Mire lo que nos dice 10. El corazón se refiere en este caso Al cerebro, al pensamiento. Mire lo que nos dice 10 y versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia. Entonces a mí se me predica el evangelio y por la fe yo saco la justicia. Pero al mismo tiempo, el resplandor del evangelio, dice, para que no le resplandezca ¿qué? La luz del evangelio. Porque cuando se mete el evangelio en mi cerebro, yo tengo el programa de la luz del evangelio, de la gloria de Dios. Y nadie se está dando cuenta de eso. Y está ahí programándose ya la gloria de Dios conforme a ¿qué? A su imagen y semejanza, el nuevo hombre. Mire cómo funciona eso. Y yo le voy a hacer una pregunta. Si Dios dijo, hágase la luz, y fue la luz. Y Dios dijo, sepárese las aguas y se separó. Y en Hebreos 10:3, creo que 12:3 dice, porque yo entiendo, por la fe, es que yo entiendo que el evangelio que el universo fue constituido por la palabra de ¿quién? Por la palabra de Dios. Pero esa es la palabra de poder. Pero este evangelio es la palabra de poder para hacernos nosotros conforme a la imagen de Dios. Y Él nos participa de su gloria. ¿A través de qué? Del evangelio. Entonces, las palabras de Cristo para mí son espíritu y son ¿qué? Son vida. Cuando yo estoy predicando el evangelio y recibo las palabras de Cristo, Cristo está haciendo con la nueva criatura, le está haciendo así. Hay un versículo
Si me lo busca, hermana Ana, si tiene el chance. Dice, y le sopló, y le dijo a los apóstoles, recibid ¿qué? El Espíritu. Y sopló, recibid el Espíritu. Entonces, cuando usted oye, hermano José, el Evangelio, y lo mete en tu cerebro, en el cerebro no hay sonidos acústicos. Es una corriente eléctrica que hay ahí. Pero lo maravilloso es que esa corriente eléctrica no pertenece a este mundo. Las palabras de Cristo son espíritu y son ¿qué? Y son vida. Mire lo que nos dice en 2 Corintios, dice, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. ¿Y qué es la luz del Evangelio? Juan 1.1. Juan 1.4, perdón. Juan 1.4. Mire lo que ¿qué es la luz del Evangelio? La luz del Evangelio. Yo sé que explicar esto así como yo lo explico, muchos hermanos quedan como pensando mucho, ¿sí o no? ¿Y cómo yo voy a cuadrar todo eso en mi mente? Mire lo que dice 1.4. En él estaba la vida, y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. O sea, el Evangelio, esa luz, es la vida de los hombres. Mire, aquí me pasan esto. De nuevo les dijo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. En el libro de Juan 20:22. Juan 20:22. Entonces, en él estaba la vida, y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. 2 Corintios 4:4. Para que no le resplandezca la luz. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Ahora, ¿cómo nos llega a nosotros toda esa gloria? A través del Evangelio. Y en el Evangelio hay muchas promesas, pero muchísimas promesas. Un saludo al hermano Álvaro Martínez y a la hermana Patricia Rodríguez y a José Sisto Umaña. Dios le bendiga, mi hermano. Esto es muy importante que entendamos. Por eso yo comencé con el versículo que dice Cristo: escudriñen las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Hay dos clases de escritura en la Biblia. Unas que dan vida eterna y las otras que dan testimonio de Cristo. Es todo el Antiguo Testamento. Ahora, si el Evangelio, la luz del Evangelio, en él estaba la vida, y la luz era la vida de los hombres, ¿ya? Y mismo dice, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. De la gloria de Cristo. ¿Cómo nos llega a nosotros esa gloria de Cristo? ¿A través de qué? La gloria de Cristo es la naturaleza divina. ¿Cómo nos llega? ¿A través de qué? Segunda de Pedro 1.4. Creo que es 1.4, segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1.3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, volvemos a la vida. En él estaba la vida, y la vida era ¿qué? La luz de los hombres, ¿cierto? Y la luz, para que no le resplandezca el Evangelio, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. En él estaba la vida. Como todas las cosas que pertenecen a esa vida, al Evangelio, a estas palabras que están metiendo en nuestra mente y programando el nuevo hombre en nosotros, o sea, haciéndonos ya una nueva criatura, porque dice, de modo que si alguno está en Cristo, no dice nueva criatura será, sino nueva criatura que es. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El versículo 3 de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, o sea, en él estaba la vida era la luz de los hombres, y la luz es el del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice, y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Cuál es el conocimiento de aquel que nos llamó? ¿Cómo se llama eso, hermano Francisco? El Evangelio, por su gloria y excelencia. Ahora, por medio de las cuales nos ha dado
por ese conocimiento del que nos llamó, o sea, por el Evangelio, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, en otras palabras, de la gloria de Dios. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, hermanos, ahí está todo el teje-teje. Ya llevamos 45 minutos. Está todo el teje-teje de lo que es meternos con Cristo y su palabra. Entre usted más se llene del Evangelio, hermanos, entre usted más se llene de las palabras de Cristo, hermano José, entre usted más se llene y adquiera ese conocimiento y adquiera la mente de Cristo, en usted se está formando la nueva criatura conforme a la imagen de Dios. Y ahora, para terminar ya, hermano Rafael, ¿quién es la imagen de Dios? Nosotros, dice él. Pero Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. ¿Quién es la imagen de Dios, hermano Oscar? Hermano José. Cristo. ¿Quién es la imagen de Dios? Cristo. Cristo. Colosenses 1.15. Mire, Colosenses 1.15. Él es la imagen. Voy a leer desde el 14. Desde el 13 voy a leer. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando Dios en la creación estaba diciendo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, estaba diciendo, yo que soy Dios me voy a manifestar en la tierra. Y esa manifestación se va a llamar Jesucristo. Y esa va a ser la imagen que yo voy a tener en la tierra. Entonces voy a hacer al hombre conforme a esa imagen. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Efesios, y finalizamos ahí. Efesios, capítulo 5 y versículo... Efesios... Sí, es Efesios. Es que estoy en hebreo, discúlpenme, hermano. Libro de Efesios, para que usted se dé cuenta cómo funciona lo de Cristo. ¿Ya? Efesios capítulo 4 y versículo 6. Un Dios y Padre de todos. Mire lo que dice, el cual es sobre qué? Sobre todos. Y por todos, ¿y qué más? Y en todos. Dios es en todos. Pero nosotros no somos el Dios que recibe adoración. Nosotros somos hechos conforme a la imagen de Él. Por eso Él es en todos. Por todos y sobre todos. Pero Dios dijo, vamos a hacer el hombre conforme, vamos a hacer a Ramiro conforme a Jesucristo. Y entonces comienza a darle evangelio. Y enseñanza. Y enseñanza. Y enseñanza. Y aquí es donde, ¿cómo llegamos nosotros a ser completamente limpios, completamente emblanquecidos y completamente purificados? ¿Cómo llegamos a ser? Daniel capítulo 12 y versículo, mire lo que dice acá, y versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos, ¿cómo procederán, hermano José? Impíamente. Daniel 12:10. O sea que los impíos van a tener un problema grave, porque ellos procederán impíamente. ¿Y por qué procederán los impíos impíamente? Daniel 12 y versículo 10. ¿Por qué procederán impíamente? Mire, y ninguno de los impíos, ¿qué dice? Entenderá. Entenderá. Pero los entendidos, ¿qué le sucede al que es entendido? Comprenderá. El que es inteligente comprende. Comprenderá. Entonces los entendidos comprenderán. Y hago la pregunta del millón a los que están en las redes sociales. Hermana Patricia, hermano Álvaro, hermano André Felipe, hermano Julián Máster,
Y todos los que están conectados, escríbanme ahí su respuesta en el chat de Facebook. ¿Ya? El entendido en esta palabra que haya, hermano Ramiro, hermano Oscar, sabiduría, el entendido en esta palabra que haya. Salvación. Salvación, hermana Ana, el entendido en la palabra que haya, hermano Francisco, Vida eterna. vida eterna, el entendido en la palabra que haya. Voy a leerles en Proverbios, capítulo 16 y versículo 20. Miren lo que nos dice, puede leerlo hermano Francisco, ¿qué nos dice? 16:20. Proverbios 16, 20, ¿qué nos dice? El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Ahí está. El entendido en la palabra, ¿qué hallará? El bien. El bien. Entonces, si usted entiende la palabra que dijo Cristo, en las escrituras hay dos clases de escrituras. Escudriñen la escritura porque hay dos clases. Unas que dan testimonio de mí y en otras que hay vida eterna. Si usted es entendido en la palabra, va a hallar ¿qué? El bien. Y el bien es el efecto de la verdad. O sea que la causa del bien es la verdad. Mis amados hermanos, bienvenidos a lo que es el entendimiento abierto. Y Cristo, dice, les abrió el entendimiento para que comprendieran ¿qué? Las escrituras, Lucas 24, 45. Oremos todos. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Y Señor, sé que no volverá vacía, y gracias por estos momentos que tú nos has dado para poder compartir a los hermanos y reafirmar estos conocimientos que de pronto se habían olvidado. Padre Celestial, ayúdanos y santifícanos por completo todo nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu, mente y corazón, y santifica, Señor, también las intenciones de nuestros pensamientos, para que seamos hallados irreprensibles en tu venida como el relámpago, cuando tú envíes tus ángeles con voz de trompeta a juntar tus escogidos desde un extremo del cielo al otro extremo del cielo, seamos hallados irreprensibles. Padre Celestial, sabemos que tú eres fiel y que tú harás estas cosas. Estoy totalmente convencido, mi amado Dios, que tú que empezaste esta buena obra en todos nosotros, en los que están por las redes sociales, los presento a ellos también, que tú que empezaste esta buena obra en todos nosotros, la terminará de perfeccionar en el día del Señor. Y Padre Celestial, hay una gran esperanza en nosotros, y esta es la esperanza y la confianza que tenemos en ti, que todo lo que pidamos, Señor, en tu voluntad, tú nos oyes. Y Señor, y si estamos guardando los mandamientos, lo que pidamos tú nos lo darás. Está escrito en tu palabra. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Un abrazo para todos los hermanos que miraran diferido en YouTube. Tuvimos 53 minutos hoy. Se notó como cortico, pero es casi una hora. Dios les bendiga a los hermanos de YouTube. Bendiciones.